El bebé de Rosemary, tras las sombras de Charles Manson. Daños psicológicos, accidentes, sacrificios. Estas son las penumbras que envuelven una película de terror que marcó para siempre la vida de sus involucrados. Bienvenidos a Sombras del Más Allá. Hoy nos adentraremos en los oscuros recovecos de una película que ha dejado una marca imborrable en la historia del cine. Suscríbanse a nuestro canal y prepárense para descubrir las sombras más espeluznantes de El bebé de Rosemary. Estrenada en 1968, esta película dirigida por Roman Polanski nos adentra en la vida de Rosemary y Guy, una pareja que se muda a un inquietante apartamento en Nueva York. Interpretados magistralmente por Mia Farrow y John Cassavetes, los actores nos sumergen en un juego de terror psicológico que no dejará indiferente a nadie. Se desenvuelven de manera escalofriante cuando Rosemary queda embarazada y comienza a experimentar sucesos inquietantes. Sus vecinos, una sociedad secreta que adoraba a una entidad maligna, parecen estar relacionados con el bebé que espera. A medida que el tiempo avanza, las sospechas y el terror se apoderan de Rosemary, quien se encuentra atrapada en una pesadilla sin escape. Las maldiciones de la película no se hicieron esperar, y en los próximos minutos descubriremos cómo la vida de los involucrados se vio envuelta en una oscuridad inimaginable. Prepárense para conocer una historia aterradora. La pesadilla de Farrow. La pesadilla de El bebé de Rosemary no se limitó solo a la pantalla. Mia Farrow, la talentosa actriz que encarnó a Rosemary, experimentó una serie de sucesos siniestros que se entrelazaron con su vida personal. Parece que la maldición de la película se extendió más allá de los sets de grabación. Tras la grabación de la película, Farrow vivió una situación angustiante. Su matrimonio con Frank Sinatra llegó a su fin en medio de un divorcio turbulento. Algunos creyeron que este desenlace fue resultado directo de su participación en la película, como si una fuerza maligna se hubiera apoderado de su vida. Pero la pesadilla no terminó allí. Farrow se encontró inmersa en una atmósfera opresiva y perturbadora. Polanski, el director, buscaba crear un ambiente realista y desesperante, y Mia experimentó en carne propia el peso del terror que envolvía la trama. Las escenas claustrofóbicas y la creciente paranoia se fusionaron con su propia existencia, dejando huellas profundas en su mente. No solo enfrentó el horror en la ficción, sino que también luchó contra la ansiedad y el estrés en su vida cotidiana. Farrow se vio sumergida en una vorágine emocional, donde la línea entre lo real y lo ficticio se desvanecía peligrosamente. Cada día de grabación se convirtió en una prueba de resistencia para la actriz, quien sacrificó su tranquilidad mental por el bien de la película, teniendo que lidiar con problemas con Cassavetes, la presión intensa de Polanski y cambios físicos obligatorios sin ser consultada, como su corte de cabello. Amenazas satánicas. Pero las perturbaciones no se limitaron a los actores y actrices. Incluso el famoso director William Castle, conocido por sus técnicas de marketing innovadoras, experimentó su parte de los horrores asociados con esta película. Castle recibió una serie de amenazas siniestras relacionadas con el tema satánico de la historia. Estas amenazas desencadenaron un profundo miedo en el director, quien ya estaba lidiando con una enfermedad en los riñones en ese momento. La combinación de su enfermedad y el terror que se infiltró en su vida cotidiana llevó a Castle a un estado de delirio. En sus momentos más oscuros, se dice que gritaba enloquecido: «Rosemary, por el amor de Dios, ¡suelta ese cuchillo!». Un grito que reflejaba la angustia y la desesperación de alguien que se sentía perseguido por fuerzas más allá de su comprensión.
El director se encontraba atrapado en una espiral de miedo y sufrimiento, donde la realidad y la ficción se entrelazaban de manera inquietante. Incluso rumores dicen que intentó poner fin a su sufrimiento de manera violenta. La muerte de Komeda. La oscuridad continuó extendiendo su sombra sobre aquellos involucrados en ese set. El talentoso musicalizador Christoph Komeda se vio involucrado en un accidente. Komeda, reconocido por su brillante composición musical en la película, sufrió un trágico accidente que le arrebató la vida. Este talentoso músico polaco cayó en un coma profundo tras caer por un barranco en Los Ángeles, un suceso que parece haber sido influenciado por las fuerzas siniestras que rodearon la producción. La tragedia que envolvió a Komeda dejó una huella sombría en la historia de la película. Su partida prematura dejó un vacío en el mundo de la música y recordó a todos los involucrados en el proyecto la oscuridad que se ocultaba detrás de la historia de Rosemary. Mientras seguimos desentrañando los misterios detrás del bebé de Rosemary, recordemos la contribución de Komeda y honremos su memoria. Su partida trágica se suma al aura macabra que rodea esta película, donde la realidad se mezcla con la pesadilla y las consecuencias trascienden la pantalla. Charles Manson. Adentrándonos en las profundidades más tenebrosas de la película de El bebé de Rosemary, nos encontramos con un acontecimiento espeluznante que marcó la historia del cine. El asesinato brutal de Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Sharon Tate, una talentosa actriz en ascenso, se convirtió en víctima de un acto de violencia sin sentido perpetrado por el grupo liderado por Charles Manson. En la noche del 8 de agosto de 1969, Tate y otras 4 personas fueron asesinadas en su propia casa. Pero lo que hizo que este crimen fuera aún más inhumano fue el hecho de que Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. Se rumorea que este atroz acto de violencia fue una venganza relacionada con el bebé de Rosemary. Manson y su grupo sintieron que la película exhibía sus rituales y decidieron tomar represalias de la manera más despiadada posible. Sharon Tate, inocente y vulnerable, se convirtió en un trágico símbolo de la maldición que parecía perseguir a todos aquellos involucrados en la producción. La historia de Sharon Tate es una tragedia que no debe olvidarse. En su memoria, reflexionemos sobre las sombras más oscuras del ser humano y las terribles consecuencias que pueden derivarse de la exploración de lo maligno. Esto es todo por hoy. Antes de despedirnos, les planteo una pregunta. ¿Cuál es la película que más les ha aterrorizado y por qué? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero conocer sus experiencias y preferencias en el género del horror. Si aún no te suscribes, recuerda que es totalmente gratis y puedes hacerlo en el botón que está debajo. También puedes compartir este video con tus amigos. Es una gran manera de contribuir con nuestro canal. Gracias y nos vemos en la próxima historia.